Ese pasaje, hermanos, que acabamos de leer y el capítulo anterior, se relata uno de los sucesos más penosos de todo el Antiguo Testamento y es el relato del pecado de David con Betsabé, la esposa de Urías, el Eteo, y las consecuencias que vinieron a su vida por causa de ese pecado. Cuando leemos a través de todo el Antiguo Testamento, hermanos, y llegamos a este pasaje, desearíamos, hermanos, que esta historia no se encontrara allí, que este episodio jamás hubiese pasado. Pero la verdad es que pasó, y no solo pasó, sino que el Espíritu Santo obró en uno de los autores sagrados para que este incidente quedase por escrito, para el conocimiento del pueblo de Dios a través de todas las edades y generaciones. En segunda de Timoteo, el apóstol Pablo nos señala que toda la escritura es inspirada por Dios y útil tanto el Antiguo Testamento para la iglesia como el Nuevo Testamento. Siendo parte de la palabra inspirada de Dios, este pasaje seguirá siendo de edificación, además de advertencia para el pueblo de Dios hasta que el Señor Jesucristo regrese por segunda vez por nosotros. En este sermón no nos detendremos, hermanos, a considerar ampliamente la historia en sí misma, sino más bien uno de los aspectos contenidos en ella. La oración de David por el hijo que engendró con Betsabé como resultado del pecado. En estos momentos nos hallamos estudiando el tercer elemento, hermanos, que constituye el elemento de la metodología bíblica que deseamos usar para criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor. En el sermón anterior estudiamos la oración que hizo Abraham por su hijo Ismael. Anteriormente habíamos hecho también la oración de Ana por su hijo Samuel. Y el sermón de hoy hace parte de esa serie cultivando el carácter piadoso de los hijos, y el elemento que estamos estudiando es la oración regular paterna. Entonces ya hemos considerado, como decíamos, la oración de Ana, donde pudimos aprender que debemos orar por nuestros hijos aún antes de la concepción a Dios, pidiendo que nos libre de una atadura idolátrica por ellos. Luego consideramos la oración de Abraham por Ismael y aprendimos que debemos orar por la conversión, el arrepentimiento y el crecimiento espiritual y la perseverancia de nuestros hijos viviendo delante de Dios. Y hoy, en esta tarde, aprenderemos la oración de David, y es que los padres debemos orar para que Dios preserve a nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte en medio de aflicciones, enfermedades y cualquier otro peligro. Es nuestro deber como padres orar para que Dios preserve a nuestros hijos de penalidades, dolor o muerte en medio de aflicciones, enfermedades o cualquier otro tipo de peligros. Y al igual que los sermones anteriores, tendremos 5 encabezados. En primer lugar, vamos a mirar en la oración que hace David por su hijo, vamos a mirar las trágicas circunstancias que causaron la oración de David, las trágicas circunstancias que causaron la oración de David. En segundo lugar, vamos a ver la urgencia con que David ofreció esta oración a Dios. En tercer lugar, vamos a mirar la respuesta negativa de Dios a la oración de David. En cuarto lugar, vamos a ver la sorprendente reacción de David a la negativa de Dios. Y en quinto lugar, y finalmente, veremos algunas implicaciones prácticas que podemos extraer de esta oración de David. Vamos entonces al primer lugar, hermanos, a las trágicas circunstancias que causaron esta oración de David. Hermanos, no nos vamos a detener en la historia, puesto que ustedes, yo creo que todos la conocen. No solo limitaremos, hermanos, a dar algunos detalles breves que nos ayuden a situar esta oración en su contexto. Y vamos a mirar el contexto histórico de la petición que David hizo por su hijo, el hijo de Betsabé. Como es conocido por la mayoría, hermanos, David era el rey de Israel y de hecho era un hombre casado, ¿cierto? Posiblemente cuando ocurrió este evento, David estaba en la mediana edad. Dice la escritura que en una ocasión David, a pesar de que debía estar en la guerra, David estaba descansando en el terrado de su casa. Y estando en el lugar donde no debería estar, vio lo que no debería haber visto, y vio a una mujer hermosa bañándose. La visión de esta mujer
encendió la corrupción y la pecaminosidad dentro del corazón de David. David se encendió en la lascivia en ese momento. ¿Qué debió hacer David en ese momento? Bueno, David debió inmediatamente ir a la presencia de Dios a pedirle perdón por los pecados que él había acumulado en su mente ante esa visión de esa mujer hermosa y apartarse de la tentación lo más lejos posible. ¿Pero qué hizo? Se apartó de la tentación. La Biblia dice que el inteligente huye ¿de qué? De la tentación. Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, dice que el Señor ya adulteró, por lo tanto él debería ir al trono de la gracia pidiendo misericordia para ser perdonado y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor. Pero ¿qué hizo David, hermanos? ¿Cuál fue la reacción de David a esto? Bueno, David comenzó a racionalizar los pecados como muchos hacemos, ¿no? Y sus pensamientos comenzó a racionalizarlos y mandó a preguntar por esta mujer. Sus siervos le dijeron que esa mujer es Betsabé, cuyo marido es Urías el Eteo. Es decir, David, le decían estos hombres, David, ten mucho cuidado con lo que vas a hacer. Tú eres un hombre casado, esta mujer es casada. Mucho cuidado, David. Pero David mandó a traer, sin embargo, a esta mujer a su presencia y pasó lo que no debería de pasar. Durmió con ella, pecó de adulterio y esta mujer salió embarazada. Como siempre ocurre, hermanos, la lascivia de David lo llevó a cometer un pecado tras otro pecado. Dice la Escritura que para esconder lo que este hombre de Dios había hecho, mandó a buscar el esposo que estaba al frente en la guerra peleando en ese momento, cosa que él debería estar ahí, defendiendo precisamente el pueblo sobre el cual Dios lo había puesto como él, como rey. Y David maquinó que este hombre volviera de la guerra, entrara a su casa y estuviera con su esposa, y así nadie podría decir que el niño que había concebido Betsabé engendrado era de él, sino de Urías. Él quería maquinar y maquillar su pecado para que no pasara desapercibido que ese hijo, aunque era de él, dijeran, bueno, es de Urías porque él pasó la noche con su esposa. Pero Urías, hermanos, fue más noble que el rey David. Urías no quiso dormir en su casa esa noche sabiendo que sus compañeros de guerra estaban peleando en el campo de batalla. ¿Y qué hizo David? David mandó una nota con el mismo Urías Eteo al general del ejército para que lo pusieran a propósito en el lugar más conflictivo de la batalla, y Urías fue muerto con una herida mortal, del adulterio al homicidio. Así que el pecado de David no solamente implicó adulterio, sino también, en cierto modo, homicidio. Él fue el actor, digamos, intelectual del homicidio, del asesinato de Urías. Y en 2 de Samuel 12 hallamos la amonestación del profeta Natán a David. Dios había visto lo que David había hecho y envió Dios a su profeta para poder traer a este hombre al arrepentimiento, y a través de una historia ficticia, y Natán hace que David se condene a sí mismo. El profeta le dice a David, en tu reino se ha cometido algo malo. Un hombre tenía muchas ovejas, pero se encariñó con la oveja de uno de los siervos que solamente tenía esa ovejita, así que la trajo y se la comió. ¿Qué tú crees que debemos hacer con tal hombre? Y como siempre, hermanos, es más fácil juzgar el pecado de otros que el nuestro. Por eso le ocurrió a David. David inmediatamente exaltado, ese hombre es digno de muerte, dijo él. Y el profeta Natán, siendo un hombre de Dios con valentía y celo santo, le dijo a David, tú eres ese hombre. Y en respuesta a esto, David se arrepintió de su pecado. Y eso es lo que encontramos en 2 de Samuel 12:13. Dice, entonces dijo David, a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y en el Salmo 51, hermanos, hallamos la radiografía espiritual del corazón de David en este periodo de arrepentimiento. Realmente David estaba dolido en su conciencia por causa del pecado que había cometido contra Dios. Y dice la Escritura que Dios le concede el perdón a David. Versículo 13, en la segunda parte, y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.
Y es muy alentador, hermanos, para el pueblo de Dios esto, que sus pecados fueron graves, escandalosos, pero aún así no estaban fuera del alcance del perdón divino. El profeta Natán le dijo al rey David: tus pecados han sido graves, sí, pero Dios te ha perdonado. Sin embargo, el asunto no quedó allí. Este pecado de David traería consecuencias sobre él y sobre su familia. Versículo 14 dice: mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá, dice el profeta. Tu hijo morirá. David luego que cometió el pecado y Urías murió, tomó a Betsabé y se casó legalmente con ella para que su hijo naciera en el contexto del matrimonio. Pero dice aquí el profeta Natán: ese hijo que has engendrado, que ha nacido producto de tu pecado, ciertamente morirá. Las consecuencias del pecado de David. Y no solo eso, dice el versículo 10 al 12, dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de Israel en pleno sol. Y hermanos, ustedes recuerdan lo que va a pasar más adelante, ¿no? Sus hijos, Absalón, un conspirador contra el rey David, armando un complot para matar a su propio padre. Tiene una hija, Tamar, que es violada por el otro hijo. O sea, Tamar es la hija y el otro hijo no viola a su propia hermana. Todo esto conviene como consecuencia del pecado de David. Así que el pecado de David tendría consecuencias terribles. Muchos usan esta historia, hermanos. Yo no sé cómo pueden personas usar esta historia para excusarse y justificar que pueden pecar. Pero visto desde una perspectiva correcta, este pasaje más bien fue puesto allí como una advertencia a no hacerlo. Un verdadero hijo de Dios que lea la historia del pecado de David, en lugar de sentirse justificado en sus pecados y de ser alentado a pecar, más bien tiembla cuando lee esta historia, viendo las consecuencias amargas que David tuvo que cosechar. Esto debe llevarnos, hermanos, a temblar. Dios perdona el pecado cuando vamos a Él en arrepentimiento, pero hay pecados que tienen consecuencias terribles. El enemigo nos seduce a pecar, trayéndonos al pensamiento el hecho de que Dios nos perdonará. Por tanto, demos rienda suelta al pecado. Quizás, hermano, muchas veces viene eso: pero ¿por qué no peca? Igual el Señor tiene misericordia. ¿De qué le va? O sea, está fácil, disfruta un momento del pecado y inmediatamente pides perdón al Señor. No pasa nada, dice el diablo, y susurra nuestra mente. O quizá maquinamos en el corazón así, ¿no? Pero no nos dice que todo pecado tiene consecuencias de un modo u otro. Simplemente nos habla de disfrutar del mal en ese momento, como lo pensó quizá David. Estoy con Betsabé y después pido perdón y no ha pasado nada. Pero mira cómo las cosas se fueron saliendo de las manos. Comenzando por el hecho de que esa corrupción a la que hemos dado rienda suelta, hermanos, se ha fortalecido por causa de nuestro pecado, y nuestra lucha contra el pecado será aún mayor. Cuando nosotros, hermanos, permitimos que el pecado nos abrigue y comenzamos a maquinar en nuestra mente, nuestra lucha será mucho más dura, pero es por culpa nuestra. Porque hemos permitido que esos pensamientos se aniden en nuestra mente y comenzamos a maquinar en ellos y le damos lugar, cuando todo pensamiento lo debemos llevar cautivo a Cristo. Pero Satanás es tan perverso que no solo nos seduce usando el perdón de Dios, sino que cuando el pecado ha sido cometido nos dificulta experimentar la paz de ese perdón. ¿Qué es lo que nos dice, lo que nos susurra? Ya, ¿para qué pides perdón? Ya no tienes perdón. Es decir, Satanás minimiza el pecado antes de cometerlo
y lo maximiza después de haber sido cometido para aplastar nuestra conciencia. El pecado de David tuvo graves consecuencias. Es suficiente, hermanos, leer la historia de este hombre de Dios. A partir de ese punto vemos que Dios no habla en vano. Y una de esas consecuencias tuvo que ver con la criatura que David concebió con Betsabé. Esa criatura que vino como fruto del pecado que había cometido. Y alguien preguntará, bueno, si Dios lo perdonó, entonces ¿por qué el castigo? No lo perdonó. Hermanos, varias respuestas pueden ser dadas a esta pregunta, aunque sé que nuestra mente es muy limitada para entender el obrar de Dios en todas las circunstancias. Y por un lado, hermanos, Dios es celoso con su gloria y su nombre. Y el pecado de David había sido causa de escándalo entre los impíos. Es decir, que el pecado ha hecho que el nombre de Dios sea blasfemado. Por eso dice en 2 Samuel 12:14, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. La honra de Jehová había sido echada por tierra por causa del pecado de David. Ese niño era un recordatorio del terrible pecado que este hombre había cometido, un hombre que todos conocían como el cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, y Dios tenía que hacer ver claramente que Él no hace acepción de personas y que el pecado tiene sus consecuencias, no importa quién lo cometa. Y el castigo del pecado generalmente, hermanos, es la misma proporción que lo público que es. Así que debe ser también en la iglesia, y qué tan profundo, hermanos, debe ser una manifestación externa de arrepentimiento en la disciplina eclesiástica, conforme al público que ha sido el pecado, es más grave. O sea, entre el pecado se haga más público, es más grave el pecado. Y el pecado de David fue conocido, parece, entre las naciones alrededor de Israel. O sea, eso no lo supo solamente Israel. Lo supo las naciones aledañas a Israel. Pero por otro lado, aunque el arrepentimiento de David era sincero, porque fue sincero, Dios estaba dándole una lección a David que David nunca olvidaría para guardarlo de no cometer adulterio en el futuro en una acción parecida. Por ejemplo, como dice Juan Calvino, aunque Dios garantiza que los fieles serán perdonados, aún así necesitan ser humillados y que Dios les haga aumentar la consecuencia del mal que han cometido, de manera que en el futuro estén más alerta. Y eso nos pasa a nosotros. Ya Dios nos ha advertido, hemos cosechado las consecuencias y eso nos lleva a estar alertas de no caer en lo mismo. De modo que este castigo fue un castigo de un padre amoroso sobre su hijo. Y el castigo divino comenzó a manifestarse de inmediato. Segunda de Samuel 12, 15 al 16. Veámoslo. Dice, y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Esto nos lleva a nuestro segundo encabezado. La urgencia con que David ofreció esta oración. La urgencia con que David ofreció esta oración a Dios. Esta urgencia se manifiesta en dos cosas. En primer lugar, David ayunó y pasó la noche completa sin dormir. No comió, no probó bocado ni durmió en esa noche. Segunda de Samuel 12, 16 al 18. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al séptimo día murió el niño. Hermanos, David se negó a dos cosas. Por un lado, a la comida, y por otro lado, al descanso. Ese hombre se humilló, se afligió delante de Dios, y no por unas horas. Por 7 días David rehusó a comer pan. Pero en segundo lugar, David quería dedicar todas las fuerzas de su alma a la oración que estaba haciendo por su hijo. No solamente dejó de comer y dormir por sí,
sino porque para ocuparse en elevar su oración incesante por su hijo ante Dios. Hermanos, muchos hoy en día se hubiesen alegrado de que el niño de David muriera. Muchos se hubieran alegrado de que este niño, producto de un pecado escandaloso, muriera. Y por cierto, muchos entienden que esa es una forma apropiada de evitar el escándalo. ¿Y acaso no es eso, hermanos, lo que dice los que defienden el aborto? Bueno, si un niño va a nacer en circunstancias difíciles, es mejor que muera. Ellos dicen, si una mujer es violada, por ejemplo, sale embarazada o hay un problema parecido, que aborte el niño. Nadie se va a dar cuenta. Eso es lo que proclaman estas personas. Pero David estaba más interesado, hermanos, en la vida de su hijo que su propia reputación. ¿Cómo hoy intentan cubrir su vergüenza y su pecado? Matando al niño. Pero David dijo, no es nada de eso. Debe sufrir deshonra, sí, es pagar consecuencias, sí, pero voy a orar para que este niño no muera. Su actitud, hermanos, es totalmente contraria a la de David, a los que manifiestan hoy esos criminales que defienden el aborto. Hermanos, el aborto es un crimen, lo mismo que matar a una persona que ha nacido, no importa cuáles sean las circunstancias, y porque hay muchos dicen es que el niño va a ser pobre, entonces es mejor matarlo en el vientre para que no haya más pobres en el mundo. Hermanos, eso no debe ser así. O que el niño tiene una enfermedad y entonces para que no nazca con la enfermedad, matémoslo. Pero David, hermanos, no era así. David realmente anhelaba que Dios tuviera misericordia de su hijo. Pero Dios respondió negativamente a su oración. Veamos en tercer lugar la respuesta negativa de Dios en el versículo 18. Y al séptimo día, ¿qué pasó? El niño se sanó, murió. Hermanos, a veces dice Dios sí, a veces dice no, a veces dice todavía no. Pero David le dijo no. David pasó 7 días orando y ayunando sinceramente, derramando su corazón delante de Dios, y Dios le dijo que no. A veces Dios dice que sí, otras veces dice que no, y otras veces todavía no. Esa es la respuesta de Dios que da a la oración de sus hijos. Cuando Moisés, hermanos, por ejemplo, le pidió al Señor que tuviera misericordia de él y que le permitiera entrar en la tierra prometida, ¿sabe qué Dios le dijo? No. Cuando el apóstol Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón que le había puesto en su carne, Dios le dijo a Pablo, no. Pablo, bástate con mi gracia. No siempre Dios dice que sí, no siempre Dios dice que no. Por eso se le hace mucho daño, hermanos, y sobre todo esta creencia del movimiento de la palabra de fe, que enseña que se les dice que si Dios responde negativamente a sus oraciones es por falta de fe o sinceridad. Eso no es así, hermanos, porque un no es una respuesta de Dios a nuestras oraciones y es para nuestro bien. Pero, hermanos, eso que enseña esta gente no es verdad. David oró sinceramente, él derramó su corazón con fe delante de Dios, pero Dios le dijo que no. Como veremos dentro de un momento, hermanos, la fe de David era muy fuerte, pero Dios respondió que no. Así que las personas de la casa, viendo la urgencia con que David, hermanos, oró por este niño, se preguntaban, ¿qué hará David ahora? ¿Qué hará el rey cuando sepa que el niño ha muerto? Eso nos lleva al meollo del asunto y nos lleva al cuarto encabezado. La sorprendente reacción de David a la negativa divina. Versículos 18 y 19. Y temían los siervos de David hacerlo saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Hermanos, aprendemos de esta reacción de David a la respuesta de Dios las siguientes cosas. Mira la reacción de David. Veamos algunas cosas. En primer lugar, David encaró esta situación con honestidad y de manera real.
Él la enfrentó con honestidad de manera real. Sus siervos pensaron y razonaron como cualquiera razonaría en circunstancias parecidas. Ellos creían que David no podía manejar el asunto y que no podía encararlo correctamente. Pero no fue así. David dio cuenta de que ellos se dio cuenta de que ellos estaban hablando entre sí de que el niño había muerto. Seguramente el niño murió. Y David encaró esa realidad y no reaccionó como muchos reaccionan ante esta noticia. David está anclado en la roca inconmovible de los siglos y David no evadió la realidad, la aceptó. La vida de ese niño le pertenece a Dios y Dios toma la decisión que quiere y la voy a aceptar porque esa es la decisión de Dios y esa es la mejor. Pero en segundo lugar aprendemos que David moderó sus emociones y él puso fin a su humillación y dolor. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Hermanos, David moderó sus emociones. David no comenzó a autocompadecerse. Pobrecito de mí, se murió mi hijo, tanto que oraba. O a autocastigarse. No, es que es por mi culpa, si no mi hijo no hubiera muerto. No, él nada de eso. No, hermanos, aún el dolor causado por nuestro pecado debe tener un límite. Hermanos, no nos echemos a la amargura y a la depresión, porque eso no es lo que manda Dios, sino a echar todas nuestras preocupaciones sobre Él, porque Él cuida de nosotros. Así sean consecuencias del pecado. En 2 Corintios, capítulo 2, versículos 5 al 7, vemos claramente esta enseñanza. Un hermano había cometido un pecado de incesto, un pecado escandaloso. Ahora este individuo se ha arrepentido. El apóstol Pablo pide a la iglesia que la disciplina sea levantada. ¿Por qué? Porque este hombre manifestó arrepentimiento. 2 Corintios capítulo 2, versículos 5 al 7. Dice, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Para que no sea consumido con demasiada tristeza, hermanos. Y nosotros como creyentes, si nos hemos arrepentido, no nos debemos dejar consumir por demasiada tristeza. Y esa fue la reacción de David, a pesar de que había pecado. Hermanos, nosotros podemos llegar a un punto en que haya demasiada tristeza, y cuando hablamos de demasiada tristeza, estamos hablando de más tristeza de la que debería de haber. ¿Y cómo sabemos eso? Cuando tú no permites recibir en tu corazón el perdón de Dios y tú comienzas a decir, es que mi pecado es tan grande que Dios no lo puede perdonar. Y eso es mentiras, porque todo pecado Dios perdona. Y no hay pecado muy grande, por muy grande que sea, que Dios no pueda cubrir con su poder y su misericordia. Así que cuando comienzas a autocondenarte, cuando no aceptas el perdón de Dios, que Dios da a sus hijos por gracia, hermanos, realmente estamos haciendo mal. David no cometió ese error. Pero en tercer lugar, hermanos, nos dice que el texto que David adoró a Dios. La tercera reacción es que él adoró a Dios. Versículo 20. Entonces David se levantó de la tierra y se levantó y se ungió y cambió sus ropas y entró ¿en dónde? Y adoró. Hay unos hermanos que dicen, ay, es tan triste que no voy a la iglesia. Es que estoy demasiado triste, usted no sabe mi dolor que estoy sufriendo. ¿Es que el pastor es insensible acaso? No, hermano, no es que sea insensible. ¿Qué hizo David? Llegó a la casa de Dios ¿a qué? A adorar. ¿Qué hacemos nosotros en los casos nuestros aquí hoy en día? No vamos a la iglesia. Hermanos, es donde más deberían estar en la iglesia en los momentos más tristes y más cargados. Es ahí donde deberían buscar más al Señor. David no reaccionó con resentimiento hacia Dios. Dios, es que es por tu culpa. No.
ni por la decisión que Dios había tomado. En ningún momento vemos a David cuestionando la decisión de Dios porque le había dicho que no. No, David no estaba irado ni frustrado porque su oración había sido respondida negativamente. Se postró, no, él se postró delante de Dios y le adoró, sabiendo que Él es soberano y que sabe lo que está haciendo, y más aún sabiendo que hay muchas cosas que no podremos entender nosotros a este lado del cielo. No las vamos a entender, hermanos. Hermanos, es así como se prueba la madurez de nuestra fe. Si una persona se queda en la casa porque simplemente está deprimida, simplemente está presentando inmadurez. Cuando nos ponemos en Dios nuestra confianza, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, es ahí donde demostramos que hemos crecido en gracia. Debemos decir: Señor, tú eres sabio, bueno y justo, te adoro por la respuesta que has dado a mi oración, así sea un no. Esa fue la reacción de Job cuando le avisaron que todos sus hijos habían muerto y que lo había perdido todo. Job 1:20 dice, ahí en Job 1:20, empezando esto: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo? En medio de esa circunstancia aflictiva, adoró. Hermano, no era la situación fácil de Job. Sus hijos habían sido arrasados. Y él lo que hace es adorar. Hermanos, eso es descansar en la soberanía de Dios. Descansar. Hoy es el día de ¿qué? De descanso. Para descansar en el Señor. Y venir a la casa de Dios a descansar en el Señor. Cuando una persona descansa únicamente en el poder de Dios, tendrá problemas, hermanos. Yo creo que el punto es aquí. Ustedes han escuchado a estas personas que solamente se limitan a descansar en el poder de Dios. Tarde o temprano será defraudado. Ahora ustedes dicen, bueno, se está contradiciendo. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, hermanos, porque no solo es el poder de Dios que necesitamos para descansar, sino descansamos en la soberana voluntad de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Ustedes saben, usted podría decir, es que, por ejemplo, David podría decir, es que Dios es poderoso para sanar mi hijo, tiene que sanarlo porque Él es poderoso. Un momento. No es que Él tenga poder y lo tiene que sanar, no. Él tiene poder, pero Él es soberano y hace con su poder lo que quiere. El problema es que muchas personas creen que hay poder, entonces mi hijo está enfermo, yo declaro que Él es sano. Hermano, eso es descansar solamente en el poder de Dios y en su soberanía. Si Él quiere, lo puede sanar, lo quiere sanar. Si no, no lo sana. Y eso fue lo que ocurrió con David. Dios le dijo, no voy a sanar tu hijo. Y murió. No es lo que nosotros querramos, es lo que Dios quiere. Y lo que Dios quiere es lo mejor para nosotros. No solo Dios es poderoso, sino también soberano para dispensar su poder como y cuando Él quiera. Por lo tanto, al orar no solamente confiaremos en el poder de Dios, sino que también Dios sabe lo que está haciendo. Indudablemente David confiaba en que Dios era poderoso, por eso oró. Hermano, no es decir, ay, mi hijo está sano, yo digo que él va a ser sanado. Hermanos, ¿cómo tú sabes esto? Más bien tu fe descansa en que cualquier respuesta que Dios nos dé es la mejor. Sí. Pero no creas, porque hoy han dicho que la fe es creer que lo que va a pasar es lo que tú quieres. Que tu hijo va a ser sano. Va a ser sano. No digas que no. No, Dios dice que no. Pero hermanos, cuando su hijo murió, o sea, el hijo de David, descansó en el hecho de que Dios sabía lo que estaba haciendo. Hermanos, ¿acaso ese no debe ser el pensamiento de nosotros también, el pensamiento de David? Hermanos, si Dios acaso no tiene poder para sanar, yo sé que sí. Pero Dios también sabiamente sabe cuándo debe sanar y cuándo no. Hay veces, hermanos, es mejor estar enfermo que estar sano. Es mejor estar enfermo para ir al cielo que sano para ir al infierno. En cuarto lugar, David reasumió su vida normal, versículo 20. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan. ¿Y qué hizo? Comió. ¿Cuántos días llevaba sin comer? 7 días.
En otras palabras, David no asumió el patrón escapista del comportamiento. David no fue a emborracharse para olvidar las penas, ¿no? Hermanos, si estuviéramos en nuestra época, diríamos que tampoco tomó tranquilizantes para los nervios. Hermanos, nosotros no podemos estar escapando a nuestra realidad. Tenemos que darle frente, enfrentarla. Hermanos, las personas maduras no son las que rehuyen la realidad, son los que la confrontan, la enfrentan, obviamente no en su fuerza, sino en el poder de Dios. Nosotros no podemos depender como cristianos de tranquilizantes, eso lo hacen los impíos y paganos. Ahora, yo entiendo, hermanos, que algunas personas toman algo por problemas fisiológicos, pero estamos hablando de un problema espiritual. Nosotros confiamos en la roca inconmovible de los siglos, como cantábamos, roca de la eternidad. Fuiste abierta tú por mí, sé mi escondedero fiel, solamente tengo paz en ti. Hermanos, David tampoco tuvo un patrón fanático de comportamiento orando porque Dios resucitara a su hijo. Murió, pues ahora vamos a orar para que resucite. ¿No se nos ha notado esto en algunos contextos evangélicos? Muere el niño, entonces murió. Bueno, Dios quiere hacer un milagro. No es un milagro de sanidad, va a ser un milagro de resurrección. No, hermano, David aceptó que el asunto estaba concluido y que ya no se podía hacer nada más. Y aclaro, hermanos, eso no significa que David se comportó con ligereza. Bueno, ya murió mi hijo, ¿qué se puede hacer? No, tampoco, hermanos. Sino con normalidad. David reasumió su comportamiento, su vida normal, y no solo en el sentido de comer y beber, sino que aún reasumió su vida marital con Betsabé. Recordemos que ahora Betsabé era su esposa legal. Versículo 24. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella, durmió con ella, y ella dio luz a un hijo, y llamó su nombre Salomón, el cual llamó Jehová. ¿Y qué bendición va a ser este hijo para David? Ahora, lo que me gusta aquí es que el comportamiento de David en este lugar y momento son sumamente aleccionadores, hermanos. David no se centró únicamente en su dolor, sino que también estaba atento al dolor de su esposa. David no asumió ese patrón de vida egoísta que pretende olvidar todo aquello que pueda recordar el dolor, aún a costa de que otros sufran por su egoísmo. Él no le estaba echando la culpa. Si ves Betsabé, por tú salir a este patio no me hubieras tentado y no hubiera pasado nada de eso. No, David no dijo eso. Simplemente en el consuelo sabía que Betsabé estaba dolida y él la consoló y la amó. Como por ejemplo, David pudo haber despedido a Betsabé, ¿cierto? Era su esposa legalmente ahora. Más bien lo que hizo fue consolarla. Tampoco prometió no volver a tener intimidad con su esposa para expiar la culpa, no. Ahorita te voy a castigar, no, nada. No, Dios lo había perdonado y no había razón alguna para que David estableciera un sistema de penitencia para agradar a Dios. Él reasumió una vida normal, hermanos, porque estaba descansando en la gracia y el perdón de Dios. Eso es lo que debemos hacer nosotros. Ahora, las personas de la casa, ¿cómo reaccionaron ante la reacción de David a la negativa divina? Bueno, versículo 21. Y dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Hermanos, esto ilustra que cuando nosotros reaccionamos bíblicamente en medio de situaciones críticas, eso nos brinda una excelente oportunidad para dar razón de lo que hay en nosotros. Cuando un cristiano actúa como un cristiano, en medio de la crisis, eso levanta preguntas de los que nos rodean. Oye, ¿cómo puede esta persona reaccionar así? Debería reaccionar de otra manera. Y cuando nos pregunten, estamos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos mande o demande razón de esperanza que hay en nosotros. Hay algo distinto. Y David responde a estas preguntas de dos maneras. En primer lugar, les dice, mientras el niño vivía, yo tenía una esperanza. Versículo 22. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Es decir, el niño todavía vive, tal vez Dios tenga misericordia de mí y tenga misericordia de él, aún a pesar de que Dios le había dicho explícitamente que el niño moriría. Hermanos, muchas veces y ocasiones Dios nos pone cosas difíciles.
o nos pone las cosas difíciles, no para que dejemos de orar, sino para que oremos con más fervor. Ese es el punto. Noten que si su oración es muy ligera y todo está calmado, Dios le va a desacomodar la comodidad para que usted ore con más fervor. Y el mensaje evangelístico del profeta Jonás en Nínive era que de aquí en 40 días Nínive será destruida. No hay una nota de compasión en su mensaje, ¿cierto? No es que el Señor los va a consolar, va a traer refrigerio sobre ustedes, no los va a destruir a todos. Ni una posibilidad que Dios cambie eso. Jonás simplemente dijo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, ¿cuál fue la reacción de estos hombres? Bueno, ya vamos a ser destruidos, pues pequemos más porque ya al final no se puede hacer nada. Bueno, no, la reacción de los hombres de Nínive fue que el rey ordenó a que todos ayunaran y se arrepintieran para mostrar a Dios que estaban dolidos por el pecado, y la respuesta de Dios fue retirar el juicio y les otorgó el perdón. Dios les concedió el perdón. ¿Sí ves? Así que David no eliminó su esperanza. Consideremos este caso con cuidado. David tenía todas las de perder y aún así no dejó de ¿qué? De orar. Hermanos, usted piensa que las cosas se han acabado, no deje de orar. Al contrario, cuando está más difícil la situación, ore con más fervor. Es un caso parecido al de la mujer sirofenicia, ¿no? Que va a Cristo diciendo, Señor, mi hija está endemoniada, sánala. Pero el Señor le dice que no, y ella siguió orando, tenía todas las de perder, pero no perdió la esperanza, pero Dios le respondió en su insistencia. Así que en primer lugar, hermanos, David sabía que había pecado contra Dios. Muchas veces nosotros, los padres, pasamos por la aflicción de ver a nuestros hijos enfermos, ¿cierto? Sí, hermanos, inclusive a veces están más enfermos, algunos padres hacen una oración, inclusive no bíblica, yo debería estar enfermo, no él. No, hermano, eso no es el tema. El tema es que si Dios ha permitido que tu hijo esté enfermo, es para llevarte, acercarte más en comunión y que tu oración se vuelva más continua y fervorosa para con él. Y a veces nos preguntamos, y yo sé que eso siempre viene la pregunta, ¿acaso no habremos hecho algo malo? ¿Habrá venido eso porque yo he pecado contra Dios? Y en muchas ocasiones puede ser eso. Es cierto que a veces tenemos esos pensamientos. En el caso de David, él no tenía que hacerse la pregunta, eso era evidente, hermanos. Él sabía que había pecado y que la enfermedad de su hijo estaba directamente relacionada con su maldad. Pero nosotros debemos siempre mirar, hermanos, que quizás Dios en medio de la prueba, acuérdense que la prueba es una forma de poder ver dentro de nosotros que algo no está llevándose bien, y Dios nos hace ver adentro para hacer un inventario de cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Pero en segundo lugar, el niño estaba muy enfermo. Hermanos, era evidente para todos que el niño moriría a menos que algo extraordinario ocurriera. Pero lo más fuerte de todo esto es que Dios había declarado explícitamente que el niño iba a morir por boca del profeta Natán. Todo estaba en su contra, pero aún así David siguió teniendo esperanza, confianza en la misericordia mientras su hijo estuviera vivo. Hermanos, esto puede levantar el interrogante en la mente de nosotros. La Biblia dice que debemos orar con fe, porque si no lo hacemos así, somos semejantes ¿a qué? A las ondas del mar que van de un lugar para otro. Eso lo dice Santiago. Y también nos dice la Biblia que la fe es una firme convicción, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. A esto preguntamos, ¿cómo pudo orar David con fe si Dios había dicho de antemano que el niño moría? Y la certeza que él tenía, hermanos, más bien es que el niño iba a morir. ¿Cómo entonces él puede ir en fe a Dios pidiéndole lo contrario? Y más aún sabiendo David que Dios era soberano y sus decretos son inmutables, ¿cómo podía hacer eso? Bueno, hermanos, cuando oramos por nuestros hijos, cuando están enfermos, debemos tener presente que no tenemos una promesa explícita que Dios los sanará. ¿Sabe que quizá cuando Dios orar como conviene? No lo sabemos. Y Dios quizá en esa enfermedad nos va a dar una respuesta, no de sanar a nuestros hijos, pero nos va a dar consuelo para afrontar esa situación cuando el niño muera. Porque la convicción que debemos tener al orar es que Dios nos oye con beneplácito, no que Dios nos responderá como nosotros queremos que Él responda. De hecho, eso no es fe. Yo no sé si ustedes se acuerdan
no sé si fue unos años, un año, de un cantante del círculo carismático que estaba enfermo, iba a morir. Muchos decían que no aceptamos o no como respuesta. Bueno, hermano, ese no es el caso bíblico. Aquí los cristianos sí aceptamos un no como respuesta, porque un no como respuesta es mejor que un sí a veces de Dios. Es mejor el no de Dios que el sí de nosotros. Entonces, no que Dios responda como queremos. La fe descansa en lo que Dios decide que está mejor para nosotros. Sé que la fe está en saber que Dios oye las oraciones de sus hijos y que Él ora, aunque no sabe si Dios le va a decir que sí, que no, que todavía no. Está pidiendo con fe, descansa en la voluntad soberana de Dios. O sea, la fe es eso, descansar en lo que Dios dice, en lo que Dios quiere, no en lo que nosotros queramos. Y David, aunque no tenía la certeza de que Dios levantaría a su hijo, más bien tenía la palabra del profeta de que Dios lo mataría, aún así él estaba orando con fe. Porque eso es lo que debemos de hacer. Señor, si tu respuesta es un no, que yo pueda complacerme y descansar en esa respuesta tuya. Si ves lo diferente, pero además existe algo que explica la actuación de David. Sabía que el tiempo de orar había terminado y que ahora venía el tiempo de la sumisión a la voluntad soberana. Ahora, no es que David dejó de orar por el hijo, que es distinto. Versículo 23, ¿sí? Porque no van a llegar a la casa, este pastor dijo que ya sí, no, dijo que no, entonces no orara. No, versículo 23, él dice, mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Hermanos, posiblemente David tuvo que luchar con el triste recuerdo de ese asunto por el resto de su vida, pero David tenía una visión balanceada de las cosas que le permitiría lidiar con ese sentimiento de culpa. Adecuadamente cada vez se presentaba, pero David se sometió a la voluntad de Dios y en sumisión, y a esa sumisión le permitió vivir una vida normal en medio de este dolor. Diferente, ¿no?, a lo que predican hoy, ¿no? Lo que David nos enseña en este texto. ¿Qué aprendemos de esta historia? Quiero concluir, traer algunas enseñanzas prácticas para concluir, hermanos. Conclusiones prácticas. En primer lugar, aprendemos de esta oración de David que debemos orar por nuestros hijos, que Dios los preserve de penalidades, de dolor o muerte, aun cuando las circunstancias parezcan estar en nuestra contra, aun cuando sospechemos que la enfermedad de nuestros hijos ha venido como castigo por causa del pecado. Aún así debemos orar que Dios preserve a nuestros hijos. Por toda esta situación debemos orar por nuestros hijos, que Dios preserve a nuestros hijos. Hermano, no siempre que nuestros hijos se enferman es porque hemos pecado contra Dios. A veces es así, pero no siempre. Ustedes se recuerdan el texto de Juan 9, en el versículo 2 y 3, los discípulos del Señor se encontraron con un ciego de nacimiento y los apóstoles le preguntan a Jesús, le dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Ahora, yo sé que toda enfermedad es causa de la caída del pecado, sí, pero directamente no era por el pecado de los padres ni por el pecado de él, era para Dios glorificarse. Pero aún fuese por causa de algún pecado conocido, aún así debemos orar por ellos mientras haya esperanza. Debemos descansar, hermanos, en la misericordia de Dios y no dejar de orar fervientemente por ellos hasta que venga una respuesta a nuestra petición. El caso de David, obviamente Dios respondió que no, y debemos orar constantemente, hermanos, ¿cómo? Sin desmayar por nuestros hijos hasta que Dios nos dé una respuesta evidente. Juan Calvino decía, la oración siempre trae frutos. Segundo enseñanza que podemos extraer de esta oración. Cuando oremos por nuestros hijos, debemos hacerlo con la misma disposición que David manifestó en este pasaje. En segundo lugar, cuando oremos por nuestros hijos, debemos mostrar la misma disposición que David mostró en ese pasaje. Hermanos, mientras su hijo vivía, dedicó a orar con fuerza en su corazón, pero una vez el niño murió, descansó por completo en la bondad y sabiduría de Dios, de un Dios soberano. Si queremos tener una vida cristiana balanceada, debemos tener una perspectiva realista de la soberanía de Dios y la responsabilidad nuestra. Hermanos,
Aunque Dios es soberano, eso no elimina nuestra responsabilidad de orar, de usar los medios de gracia que Dios ha dejado para que hagamos uso de eso. Cuando estas cosas no están en perspectiva, podemos caer en el fatalismo, por un lado en el activismo ansioso por el otro, es decir, hermanos, Dios ha decretado lo que pasará, pero no ha decretado que ocurra, Él ha decretado que ocurra a través de medios. Si queremos el fin, debemos usar ¿qué? Los medios, y uno de los medios que Dios ha decretado es usar la oración de su pueblo. ¿Se acuerdan que Él dijo, no tenéis lo que queréis, porque qué? Porque no pedís, no orás, no orás. Y por un lado debemos cuidarnos del hipercalvinismo y arminianismo, porque muchas veces uno elimina la soberanía de Dios, otro elimina la responsabilidad humana. Entonces Dios es soberano, el hombre es responsable. Si queremos tener la vida cristiana balanceada, tenemos que vivir en un marco de estas dos verdades, en esa tensión. Y finalmente, hermanos, para terminar, el destino de aquellos que mueren en la infancia es conocido únicamente por Dios. Hermanos, pues, siempre la gente hace la pregunta, bueno, si los niños mueren, ¿para dónde van? ¿Para el cielo o para el infierno? Yo no sé, hermano. No sé, porque la Biblia no revela eso. Algunos se apoyan en el versículo 23 que acabamos de leer para afirmar que los niños cuando mueren en la infancia son salvos. Pero eso no es así, la Biblia no dice en ninguna parte que eso va a pasar. Dice David, ¿podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Entonces ellos utilizan, sí ve, entonces si David va al cielo, o sea, si David va a ir al cielo, entonces está queriendo decir que el niño ya se fue a él, entonces por lo tanto él se va a ir a encontrarse con él en el cielo. Pero eso no es lo que está diciendo David. Lo que está diciendo David, así como el niño muere, yo también estoy pronto también a morir. Esta persona se interpreta el texto diciendo que si David después de su muerte fue al cielo, debemos entender que cuando el niño murió también fue al cielo, pero eso no es correcto, hermanos. El texto puede ser entendido de otra manera. David puede estar diciendo, ese niño ya está en la tumba, yo voy allá también, yo no puedo hacerlo volver a la vida, pero yo voy a la muerte. Eso sí tenemos seguros toda una cita con la muerte. Y David está diciendo, así como el niño murió, yo también voy a morir. No necesariamente este texto está implicando la salvación de los niños que mueren en la infancia. Ni mucho menos está diciendo que los niños cuando van al cielo son angelitos, porque tampoco es verdad. Hermanos, ojalá que fuese así, que todos los niños fueran al cielo, pero lo cierto es que no lo sabemos, no lo sabemos. No puede decir sí, no puede decir que no, simplemente Dios lo sabe. Sea cual sea la decisión de Dios tome al respecto, Él es sabio y justo, hermanos, bueno en la decisión que tome conforme a su carácter. Si Dios salva a los niños que mueren en la infancia, esa decisión fue correcta, sabia, justa y buena. Pero si Dios determinar que estos niños, por cuanto no pasaron por un proceso de regeneración, serán perdidos, esa decisión también es correcta, sabia, justa y buena. Así que descansemos en lo que Dios ha determinado, pero nuestra responsabilidad, hermanos, es orar por ellos, orar por nuestros hijos. Quiera Dios tenga misericordia de ellos. Vamos a orar.